Buenas tardes. Es para mí un honor y un placer darle a todos y todas una calurosa bienvenida a nuestro evento Integrarte Refugiados a través del Lente. Con ocasión del Día Mundial del Refugiado, que se celebra desde el año 2000 y que se conmemora cada 20 de junio, la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes se une a la toma cultural y artística por la integración en América Latina. La toma cultural y artística es organizada por el Derecho a No Obedecer, una organización que ha reunido a más de 30 organizaciones y universidades en esta conmemoración del Día Mundial del Refugiado. Mi nombre es Laura Dip, yo soy la directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes y quiero darle la bienvenida a un invitado muy especial que nos acompaña el día de hoy. Nicolò Filippo Rosso es fotógrafo documental de nacionalidad italiana. Nicolò estudió literatura en la Università degli Studi di Torino y se dedica a la fotografía desde el año 2011, un año en el que vivió con una comunidad indígena en el Putumayo. Ha trabajado para Bloomberg News, The Washington Post, Business Week, entre otros medios y organizaciones internacionales. Su destacado trabajo sobre la explotación del carbón en la península de La Guajira y el impacto que ha tenido sobre esa comunidad ha sido exhibido a nivel mundial y actualmente ocurre lo mismo con su proyecto Exodus, un proyecto de fotografía que documenta la movilidad humana de personas venezolanas así como de otras nacionalidades en las fronteras entre Colombia y Venezuela, pero también a lo largo de toda Centroamérica e incluso Norteamérica. Además de todo esto, Nicolò Rosso ha sido galardonado con múltiples premios y ha mostrado una enorme generosidad a la que también queremos hacer honor hoy. Nicolò nos ha permitido hacer uso de sus fotografías en el sitio web de la Clínica Jurídica para Migrantes, que lo pueden visitar, es migracionderecho.uniandes.edu.co. Y por eso estamos desde la clínica enormemente agradecidas. Hoy también nos acompañan los estudiantes Carolina Flores y Juan Sebastián Sánchez, miembros de la Clínica Jurídica para Migrantes. Carolina es estudiante de noveno semestre de Derecho de la Universidad de los Andes y actualmente se desempeña como pasante del área de Derecho Bancario en la firma Brigado Urrutia. Juan Sebastián es ingeniero biomédico con maestría en educación, egresado de la Universidad de los Andes y actualmente estudiante de noveno semestre de Derecho de la misma universidad. Bienvenidos a este encuentro. Hemos tomado el riesgo de salir de nuestra zona de confort y hacer un evento que no es desde el derecho, sino desde el arte. Tú, Nicolò, que nos acompañas hoy, a través del lente, muestras las historias que se esconden detrás de aquellos que a menudo son invisibles. Este evento tiene como propósito conmemorar el Día Mundial del Refugiado, fomentar la empatía hacia las personas refugiadas y reconocer la resiliencia de cada una de esas personas que hacen parte de una cifra de 82.4 millones de personas según el ACNUR, de personas que han sido forzosamente desplazadas alrededor del mundo. Queremos entonces, Nicolò, escuchar tu historia y sobre todo las historias que muestras a través del lente. Adelante, Nicolò. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Adelante, Nicolò. Okay. Te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir el trabajo que ando haciendo, documentando las migraciones, pues ahora ya en las Américas, puedo decir, porque es un proyecto que empezó documentando la migración venezolana en Colombia y que poco a poco se ha expandido a otras migraciones del continente, desde Centroamérica, México, terminando en los Estados Unidos. Es un proyecto que yo empecé trabajando en encargos para revistas, para periódicos, algunas ONG en 2018 en Colombia. Y cada vez que yo tenía un encargo, el tiempo que yo tenía a disposición era muy poquito para resolver una narrativa, para entender las dinámicas
del fenómeno y también como para compartir un tiempo suficiente con las personas para lograr una intimidad. Entonces surgió como una frustración que fue la que todavía me empuja a dedicar más y más tiempo a este trabajo, porque el tiempo es la única manera para realmente lograr como un entendimiento del fenómeno y también una intimidad con las personas. En este sentido, pues la fotografía para mí es un proceso de traducción. Entonces yo trato a veces con ciertas dificultades de comprender situaciones o fenómenos que son muy complicados y de traducir es lo que miro y lo que trato de entender en un lenguaje visual que no necesitando palabras se vuelve más fácil de entender para un público universal. Entonces, a través de las fotografías yo trato, digamos, comunicar y compartir los momentos que yo vivo caminando a lo largo de las rutas migratorias. Voy a compartir pantalla. Ok, ya voy, un segundo. Okay. ¿Me dices si están viendo la pantalla? Sí, perfecto. Ok. Voy a hacer una pequeña introducción a las imágenes que vamos a ver. Porque como les decía, yo empecé este proyecto documentando la migración venezolana y poco a poco empecé a viajar en otros países. Entonces empecé a observar similaridades y diferencias con la migración venezolana, pero poco a poco me di cuenta que realmente el continente americano está caracterizado desde siglos por la movilidad de las personas dentro de sus territorios tanto al interior de cada país como entre países. Entonces también me di cuenta de ciertas similaridades entre las fronteras, entre los paisajes fronterizos. Este trabajo es un trabajo en blanco y negro por diferentes razones. Por un lado, el blanco y negro me permite de alcanzar una cierta uniformidad en situaciones de luz muy diferentes y situaciones geográficas muy diferentes, pero también el blanco y negro tiene un nivel de lectura más profundo. O sea, la fotografía es una interpretación de la realidad cuando es una fotografía en color. Cuando es en blanco y negro, el nivel de interpretación es aún más profundo porque eliminamos los detalles que revela el color, entonces nos acercamos mucho más a los sentimientos que pueden vivir las personas, a sus expresiones. Entonces, este trabajo en blanco y negro empezó documentando la migración venezolana, entonces un tema muy específico en una frontera de las muchas fronteras que hay en el continente, pero utilizando una fotografía en blanco y negro, la idea es también hablar de las migraciones como una categoría humana de nuestro tiempo. Entonces ya no importa si se trata de migración venezolana, hondureña, guatemalteca o mexicana, o ni siquiera siriana o afgana, ¿no? Es como tú mencionabas unas cifras de las Naciones Unidas, son docenas de millones los desplazados y los refugiados en todo el mundo que están buscando un nuevo país, están buscando empezar un nuevo capítulo de su vida en un mundo extremadamente precario, donde entonces el país de acogida, el destino, no siempre es tan diferente del país de los que las personas están huyendo. Entonces, a través de esta narración de fotografías en blanco y negro, estoy tratando poco a poco de estudiar, de investigar qué significa la migración desde un punto de vista más amplio, ¿no? Universal y humano. Entonces, ahora van a ver imágenes, algunas de pronto algunos de ustedes ya la habrán vistas porque pues son imágenes
que han ya sido como publicada muchas veces. Y hay otras imágenes mucho más recientes que estoy haciendo desde hace unos meses en Texas, Estados Unidos, California, el norte de México, en las rutas migratorias mexicanas, en Guatemala, en Honduras. Entonces, se van a dar cuenta que ni siquiera van a entender de qué país estamos hablando, sino que realmente vamos a tener como un recorrido entre los a lo largo de las rutas migratorias y con personas de diferentes países que finalmente llegan a un único camino en México cuando después ingresan a los Estados Unidos. Entonces, voy a dejar hablar un poco las fotografías. En mis procesos, pues sobre todo fotográficos, pero realmente los procesos fotográficos reflejan también la personalidad y los procesos de la vida de una persona, ¿no? Del fotógrafo. Y yo soy muy lento. Entonces, eso también es una de las razones por la que necesito pasar mucho tiempo con las personas y volver muchas veces en las situaciones donde quiero tomar fotografías, porque a veces se me dificulta entenderlas y muchas veces se trata de situaciones extremadamente caóticas, como pueden ver en esta imagen, en un cruce ilegal de frontera, la entrada de una trocha entre Colombia y Venezuela en La Guajira, que es una región que yo conozco muy bien porque llevo desde entre 2015 y 2016, cuando realmente considero que empecé a trabajar como fotógrafo. Llevo todos esos años trabajando ahí y todavía es una región que presenta muchas dificultades. Cuando encuentro situaciones tan caóticas como esta, donde hay mucha gente que sube y baja de un carro, es una situación también con un nivel eh, de peligro, sobre todo para las personas que viajan en estas trochas que están bajo el control de grupos criminales. Entonces, yo vuelvo y vuelvo porque es muy complicado cuando las cosas pasan tan rápidamente dar una orden a una situación tan caótica. Pero, como les decía, en un proceso de traducción es mandatorio que se ordene una situación caótica, porque dando orden, uno encuentra un espacio a las personas que en este rectángulo, en ese momento, de pronto no tienen un espacio porque se están desplazando, están moviéndose de un lado a otro, llevan sus pertenencias en sus maletas. Entonces, es una situación muy caótica, con mucho calor y es muy difícil encontrar un espacio para las personas. Entonces, mi ejercicio visual es el de encontrar un espacio para cada elemento de la fotografía, para cada persona. Y de esa manera siento como encontrando un espacio para ellos y siento también como devolver un respeto y un espacio que le está haciendo falta en la vida. Pero también encuentro el mío de esa manera. Entonces es un proceso visual donde ojalá pues ambas, digamos, tanto los que están por un lado de la cámara como el fotógrafo, pues compartimos un proceso que es un proceso de crecimiento. Y estos momentos en que podemos compartir este trabajo y estas experiencias son muy importantes porque difundir un trabajo hace parte del proceso productivo, del proceso de creación de un trabajo fotográfico. Y es muy importante que busquemos diferentes plataformas para hablar de esto. Entonces, pueden ser publicaciones, exposiciones virtuales, charlas. Y siento que muchas veces es muy importante añadir palabras a las fotografías porque después ya uno puede observarlas de manera como más profunda. En esta imagen se ve una partera guayú que está ayudando a una mujer embarazada en un asentamiento informal de La Guajira. Y es una imagen
que es muy importante para mí porque llevo mucho tiempo trabajando, documentando los desafíos del pueblo wayuu para sobrevivir frente al cambio climático, a la globalización, a la lucha para el acaparamiento de recursos, en este caso sobre todo el carbón, pero también energía eólica, por ejemplo. Y entonces los wayuu son una comunidad que en Colombia es sinónimo de extrema pobreza. Entonces son una comunidad históricamente vulnerable en Colombia, pero aquí tenemos un exponente de como esta partera, Franquilina, que pertenece a una comunidad tan abandonada, pero está ayudando con su saber ancestral a una persona que pertenece a otra comunidad extremadamente vulnerable, que es una migrante venezolana, wayuu en este caso, ¿no? Luego para los wayuu hay un tema de doble nacionalidad, entonces pues, ellos se mueven en un territorio que es su territorio ancestral, sagrado, sin fronteras, pero luego políticamente sí hay fronteras, entonces es muy difícil también para los wayuu que tienen un carné venezolano acceder a una educación o a la salud cuando están en Colombia. Bueno, este recorrido que yo hago constantemente, para arriba y para abajo para abajo en el continente, siento que se está como volviendo en un proyecto muy grande donde trato a través de las fotografías de explorar el fenómeno migratorio y sin casi darme cuenta entendí que lo estoy haciendo a través de los más vulnerables, o sea, las personas que nacen, mueren a veces en el proceso migratorio. Entonces, por un lado tenemos mi amiga la partera con la que ando mucho en La Guajira, ayudando a las mujeres migrantes a dar a la luz, pero también yo constantemente me relaciono con la muerte de los migrantes. Y hay muchos que no llegan a su destino porque son territorios muy complicados, son territorios históricamente violentos. Entonces yo estoy viendo que en el continente americano, desde los Estados Unidos hasta Sudamérica, la violencia endémica, la pobreza endémica son a la vez el síntoma y la causa de una sociedad demasiado fragmentada y demasiado precaria para las personas que vivimos acá. Que vivimos, digo, porque pues no se trata solo de las personas que tienen que huir de un lugar, sino también de las personas que quedan en un lugar, ¿no? Entonces, hay venezolanos que llegan a Colombia, pero ustedes ven en qué estado está Colombia, ¿no? Donde pues están secuestrando estudiantes, están matando, están violando. Entonces, es un entorno extremadamente violento. Y muchas veces los destinos son hasta más peligrosos de los lugares de donde se está huyendo. Y finalmente la movilidad, moverse y seguir moviéndose, se vuelve también una respuesta a un entorno donde la situación nunca cambia. Entonces, moverse es una manera también de sentir que uno está haciendo algo para cambiar su situación. Pero es un trauma constante y a nivel colectivo, y hablando de millones de personas, son traumas generacionales que están definiendo las sociedades latinoamericanas y que van a definir sobre todo las sociedades americanas en los próximos 20, 30 años, donde muchas de las personas que nacen todavía no tienen nacionalidad, por ejemplo. Aquí estamos en Guatemala, en un país que se llama Comitancillo, donde eso fue a mediados de marzo, fueron devueltos los cuerpos de 13 migrantes guatemaltecos del mismo país que habían sido asesinados en la frontera entre el estado de Tamaulipas, México y Texas. Muchas veces las personas desde Centroamérica se organizan en grupo, pagan un coyote, que a veces es un migrante el mismo coyote, alguien que conoce la ruta, y se van en grupo tratando de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, que es un país que es cada vez más dependiente de la mano de obra migrante.
porque tiene un precio más bajo, obviamente, y porque pues, un viejo cliché, pues también el nivel de bienestar en los Estados Unidos, a pesar de que hay millones de personas que viven en pobreza allá, también igual hace que para ciertos trabajos se requiera la mano de obra extranjera. Y siendo no documentada, obviamente va a ser más barata. Entonces, las personas desde Centroamérica pagan 10, 11, 12, hasta $15,000 por personas a un coyote para llegar a la frontera con los Estados Unidos. Son cifras muy importantes, o sea, son cifras que es muy difícil de pagar. Entonces las personas venden sus casas, se endeudan de pronto con otros parientes que estén familiares que estén en los Estados Unidos, que ya están trabajando, se endeudan, les mandan la plata. Y después hay todo un sistema de corrupción y de peajes, de impuestos, por decirlo así, a lo largo de toda la ruta migratoria centroamericana y mexicana y estadounidense también. Entonces, lo que pasó en marzo, en enero, fue que el coyote supone que no le pagó los impuestos a la policía mexicana y la policía mexicana de respuesta puso a todos los migrantes en un camión, disparó más de 120 balas y después quemó todas las personas y el camión. Entonces, las autoridades guatemaltecas y mexicanas pues se demoraron 2 meses para hacer los análisis de DNA y todo, de ADN, y finalmente los cuerpos fueron devueltos a Guatemala, donde entonces tuve la oportunidad de documentar un pueblo entero digamos, pues en una tristeza extrema, ¿no? Porque no solo estaban dando sepultura y enterrando sus familiares, sino también estaban enterrando la esperanza que un nuevo futuro fuera posible, porque esos migrantes que fueron asesinados eran las personas que después se iban a encargar de enviar plata y remesa a las familias, entonces de mantenerlas. Y fue un momento muy fuerte, muy impactante. En esta otra imagen hay una mujer en Guatemala que cuando hubo un enfrentamiento entre una caravana de migrantes en enero y la policía guatemalteca y el ejército guatemalteco, perdió los 5 sentidos por la tensión, por los gases, y el niño que ven ahí está llorando desesperado porque no entiende si su mamá está muerta. Entonces también había otro niño, otro hermano de Isaac, este niño, llorando diciendo, mi mamá está muerta, su mamá no estaba muerta, pues había perdido los 5 sentidos porque el voltaje es muy pesado. Y eso me paré un poco con esta imagen porque es una persona, ella y sus hijos, que yo después he vuelto a encontrar en Guatemala otras veces y después en México, y después pude seguirla y seguir a la familia durante un tiempo documentando su camino. Aquí está Oscar, tiene 18 años y ustedes saben que a finales de 2020, en noviembre, hubo 2 huracanes en Centroamérica, ETA y IOTA, que dejaron casi 5 millones de víctimas. Entonces, empujando una de las olas migratorias más grandes de los últimos 20 años, que ahora está golpeando a la puerta de los Estados Unidos. Oscar vivía en esa casa fue, como ven, arrastrada casi desde para los huracanes, y él entonces estaba viviendo en la calle y estaba limpiando la casa que él arrienda, pagado por el dueño de la casa, y entonces limpiando la casa y esperando de poder volver a vivir ahí. También las escuelas.
Entonces, claro, cuando yo encontraba migrantes en las rutas mexicanas, por ejemplo, le decía, hola, pero están viviendo en la calle, está muy complicado, están en el medio de zonas muy peligrosas, ¿no? Controladas por maras, pandillas, mafias. Y ellos me decían, sí, pero pues en Honduras también estamos viviendo en la calle. Entonces, para vivir en la calle allá, mejor vivimos en la calle acá, por lo menos en este movimiento, en este proceso de buscar entrar en un nuevo capítulo de nuestras vidas, ¿no? Y acá volvemos entre Colombia y Venezuela. Acá estamos en Guatemala. Acá estamos en Texas, pueden creerlo. Y eso fue hace 3 semanas, 4 semanas. Yo estaba convencido que se tratara de migrantes centroamericanos. Cuando se acercan y escucho un acento venezolano, digo, no puede ser. Digo, pero ustedes son venezolanos. Digo, que sí, somos venezolanos. Entonces dije, pero explíquenme cómo es así que ustedes llegan hasta acá. Entonces, claro, los venezolanos que sí tienen pasaporte llegan a Colombia, de Colombia empiezan la misma ruta de los otros migrantes. Entonces, de pronto algunos vuelan a Panamá y de Panamá empiezan a caminar por Centroamérica. Los que pueden vuelan a México, y si no vuelan a Centroamérica y en bus viajan a México. Pero cuando después llegan a México, ahí se encuentran con ecuatorianos, con hondureños, guatemaltecos, mexicanos, haitianos, cubanos, bangladeshi. Entonces, todos estos flujos migratorios se convierten en un único flujo migratorio. Por eso que yo empecé este trabajo llamándolo Éxodus, la migración venezolana a Colombia. Ahora ya no sé ni siquiera cómo llamarlo, si de pronto migraciones americanas, éxodo americano, porque realmente me estoy dando cuenta que es un fenómeno mucho más amplio y sobre todo yo me estoy dando cuenta que para entenderlo hay que abordarlo todos juntos. Porque tenemos encima de la cadena a los Estados Unidos, que como les decía, requieren mucha mano de obra ilegal porque es barata, pero también son causa digamos, de la fragmentación de las sociedades latinoamericanas por sus intervenciones en las pasadas décadas en temas de lucha al socialismo, lucha al narcotráfico, pero también porque las armas con las que hacemos las guerras en Centroamérica, en México, en Colombia, en Venezuela, son armas que están contrabandeadas desde los Estados Unidos. R-15, por decir una de las más famosas armas utilizadas, ¿no? Aquí volvemos a Guatemala. Aquí en Guatemala también. Eso fue un momento de mucha tensión porque los migrantes, de acuerdo con los conductores de estos camiones, empezaron a manejarlos para abrir brecha en la barricada que la policía y el ejército guatemalteco estaban haciendo para impedir el pasaje, con la excusa de que estamos en un estado de pandemia, que es, digamos, se ha vuelto un poco la excusa perfecta para limitar esa grande ola migratoria. De hecho, los migrantes que ingresan ahora a los Estados Unidos, casi bueno, no puedo decir casi todos porque es muy difícil tener números, pero muchos son expulsados, no se habla ni siquiera de deportación, sino de expulsión directa por un título 42, que es un título que permite a los Estados Unidos, un estatuto, que permite la expulsión de cualquier persona llegue a los estados desde un país donde haya habido presencia de COVID, o sea, cualquier país del mundo. Aquí volvemos a México. Aquí estamos entre Pamplona y Bucaramanga. Aquí estamos en Texas. Hay muchos niños que llegan no acompañados porque es la única manera de no ser expulsados, es llegar como menor de edad no acompañado. Esos son todos menores de edad también en Texas. También seguimos en Texas acá. Aquí volvemos a Guatemala durante los funerales de las víctimas de la masacre de Tamaulipas. Eso fue un momento de extremo duelo y de extremo
dolor y sufrimiento para todo un pueblo, para toda una comunidad. Imagínense vender las casas, las propiedades, endeudarse para $15,000 y no tener cómo devolverlos, ¿no? Pues gracias a digamos, a la intervención también de muchos medios, la intervención mediática, pues hubo mucho ruido alrededor de esa masacre, entonces también hubo mucha participación de migrantes latinoamericanos en los Estados Unidos que ya trabajan allá, que mandaron mucho dinero en soporte a las familias. Entonces, claro, es un proceso de traducción, pero también es un proceso de transformación y dúplice, ¿no? Porque es un proceso de transformación tanto individual para un fotógrafo, quizás para las personas en el momento en que están siendo fotografiadas, porque hay también diálogo, hay un intercambio, y pues me gusta mucho explicar por qué estoy ahí, por qué quiero hacer las fotos, por qué necesito entrar en sus intimidades. Y después es un proceso de transformación también social, ojalá político, o por lo menos que pueda contribuir a procesos de transformación que ya están en curso porque, digamos, en último, eso es el objetivo de la fotografía documental, ¿no? O sea, hacemos esto porque estamos buscando un cambio, estamos buscando una transformación y cuanto más profundo y fuerte es el trabajo, más fuerte también es el tipo de transformación individual, colectivo y después social y político que de pronto algún día lograremos alcanzar o que otros trabajos del pasado han logrado por ser tan fuertes. Entonces, ven como que pues la muerte, el dolor es algo como que recorre, ¿no? También en este trabajo y no es porque lo elijo, sino es lo que encuentro. Que hay migrantes en el estado de Veracruz subiendo, o sea, tratando de desplazarse con el tren conocido como la Bestia. Y después, obviamente, pues son situaciones dramáticas de dolor, pero también es como una búsqueda de personal de aprender a ver y sentir las cosas como son. Y entonces a ver las cosas bonitas, a entender las situaciones y traducirlas en imágenes bellas, ¿no? Porque así ya, bueno, sí, es dolor, es sufrimiento, pero a través de la estética o de pronto de momentos como suspendidos o que nos pueden como ayudar a profundizar nuestros pensamientos, ahí entonces generamos como una relación, ¿no? Entre los que estamos mirando una fotografía, por ejemplo. Aquí es en Texas, aquí en México otra vez. Ya creo que ya voy cerrando la hora. El muro que divide los dos países. Y con esta los dejo. Pues aquí estamos en Ciudad Juárez. Una mujer con sus hijos tratando de ingresar a los Estados Unidos, entrando al paso, entregándose a las autoridades estadounidenses. Nicolò, muchísimas gracias por haber compartido tu trabajo, por haber compartido tu recorrido migratorio y realmente una de las cosas que más llama la atención de tu propio testimonio como fotógrafo documental es cómo a través de la fotografía buscas reivindicar
las historias y los espacios que esas personas también de alguna manera han perdido, pero que también están construyendo en el marco de ese tránsito migratorio que hacen. Entonces, tenemos algunas preguntas interesantes en el chat. Quizás voy a dejarlas más hacia el final del evento, pero me gustaría entonces, partiendo de esto mismo que tú estás diciendo y de cuáles son las historias que se esconden detrás de estos rostros que nos has mostrado, vamos a pasar a proyectar la historia de dos de nuestros usuarios que han decidido el día de hoy contar su historia, y que este evento que estamos teniendo el día de hoy desde la clínica también coincide con ese propósito que tienes tú a través de la fotografía, y es reivindicar sus historias. Entonces, con el apoyo del equipo de comunicaciones de la facultad, vamos a transmitir esos testimonios. Muchas gracias. Mi nombre es Dayana Herrera, soy venezolana, madre de 3 niñas. La razón por la cual decidí irme de mi país, Venezuela, es por la situación que ya todos conocemos, económica, social. En el trabajo no nos alcanzaba el sueldo, no nos alcanzaba para la comida de los niños. Mi esposo y yo a veces ni comíamos por darle por lo menos la comida a ellos para que tuvieran en el día. Y mis hijos, la verdad, estaban desnutridos. Decidí tomar el paso de venirme para acá. Me vine sola primero, donde una hermana que me prestó el apoyo, y reuní el dinero para buscar a mi familia. La cosa de verdad fue bastante impactante, porque cuando me vine sola tuve que pasar por la trocha, y es una experiencia bastante difícil, da mucho miedo, porque ver personas armadas, todas esas cosas, algo que por lo menos yo no estaba acostumbrada. Trabajé en un restaurante donde mi hermana me había conseguido trabajo y reunió el dinero y fue a buscar a mis hijos, a mi esposa igual. La experiencia fue bastante dura. Primero, para salir de Venezuela, porque no hay gasolina, no hay buses, entonces fue bastante complicado. Y luego, para llegar aquí, en ese tiempo migración estaba un poquito difícil también, y para llegar a Bogotá fue en unos buses escondidos, o sea, la experiencia no fue nada grata. Luego no pude seguir trabajando cuando llegamos acá, y tuve que comprarme un bafle, que es una cornetica de música, y ponerme a cantar en los buses en el Transmilenio. Mi esposo vendía bananos por acá cerca de la zona donde vivían, para podernos mantener, para poder pagar el arriendo, para poder darle comida a los niños. Una de las cosas por la cual me vine es porque sufro de cardiopatía hipertensiva, y en Venezuela no hay los medicamentos. Aquí ha sido bastante complejo para poderme hacer ver, pero por lo menos me han prestado esa atención. Bueno, la reflexión es que es bastante difícil salir de tu tierra, de tus costumbres. A veces nos encontramos con xenofobia, y a veces no somos ni siquiera culpables de esa xenofobia, pero también nos encontramos personas buenas que nos apoyan, que nos ayudan. Y bueno, lo bueno es ir por la vida haciendo el bien para que nos vaya bien. Y es duro, es complejo ser migrante. No es nada fácil ser refugiado, porque llegas en la nada, desde cero. A veces se hace fácil el camino, la mayoría de las veces el camino no es nada fácil. Mi nombre es Javier Alejandro Popo Sánchez, soy ciudadano cubano, médico de profesión, radicado en Colombia hace aproximadamente ya 4 años. Yo llegué a Colombia en enero del 2017, huyendo de la dictadura cubana, huyendo de la dictadura venezolana, porque en mi situación de médico había sido coaccionado para trabajar en Venezuela prestando asistencia médica en la misión Barrio Adentro. Sin embargo, las condiciones paupérrimas me llevaron a tomar la decisión de escapar, de huir, teniendo en cuenta que hasta mis documentos legales habían sido retirados, había sido despojado de mi pasaporte precisamente para evitar eso. Pero con ayuda de la comunidad, de todos los pacientes, estudiantes y vecinos de la comunidad, que veían con mucha preocupación las condiciones en las que los profesionales cubanos eran tenidos en Venezuela, yo tomé la decisión de huir
debo reconocer que ni siquiera sabía hacia dónde iba ni qué me deparaba la vida, pero sí sabía que escapaba y dejaba atrás los lazos opresores que me tenían atado a un sistema que no permite a sus ciudadanos los derechos mínimos elementales, y peor aún, a un doble sistema, porque también tenía que acogerme a las nuevas restricciones y regulaciones que imperaban en Venezuela, o que imperan aún en Venezuela. Tuve que recorrer prácticamente todo Venezuela porque del lugar que me encontraba en Delta Macuro era muy difícil la movilidad. Sin embargo, corrí con suerte. Debo agradecer también la ayuda bendita de la Virgen de la Caridad del Cobre y todas las entidades espirituales que me guiaron para poder llegar a salvo a la frontera colombo-venezolana, con frontera con Cúcuta. Al llegar allá, después de 7 días de recorrido por todo Venezuela, después de 7 días de dormir a la intemperie, de solo poder alimentarme con un plato de comida que era ofrecido muchas veces por gente con condiciones económicas peores que la que normalmente podemos observar, pero afortunadamente llegué íntegramente a la frontera colombo-venezolana, con la limitante de que al no contar con ninguna documentación como el pasaporte, por ejemplo, porque me había sido despojado de ello al llegar a Venezuela precisamente por las autoridades cubanas, me vi obligado a cruzar de manera terrestre esa frontera por un paso irregular, proveído muchas veces por personas o redes que se dedican a hacer ese tipo de tráfico. Ya estando en Cúcuta, luego de haber cruzado el río, obviamente, en horas muy tempranas de la mañana, con mucho temor a mi vida, con mucha preocupación de qué podría pasar, logré llegar a Cúcuta y acogerme con una familia que muy solidariamente me aguareció, me amparó por unos días, hasta que por intermediación de unos amigos, de unas amistades que radicaban en Bogotá, pude llegar a la ciudad de Bogotá. Ya estando acá, la realidad fue otra. Me vi inmerso en un tipo de proceso burocrático que me limitó el acceso a una regularización, el acceso a una solicitud en tiempo de una condición de refugiado, y así estuve varando legalmente aproximadamente por 4 años, de manera que llegó un punto en que pensé que no había solución. Muchas veces anímicamente y psicológicamente fui muy afectado, porque ya estando aquí en Colombia logré hacer una familia muy organizada. La vida me regaló una familia muy bonita acá en Colombia, mi hijo, mi esposa. Sin embargo, no contaba aún con un acceso legal para poder regularizarme, de pronto reconocer un estatus de refugiado que me permitiera acceder legalmente a ciertos derechos y beneficios, como poder registrar legalmente a mi hijo, poder brindar un apellido o una conexidad con sus antecedentes familiares. Pero afortunadamente, por mediación del ACNUR, por mediación de la Universidad de los Andes, pude acceder a los servicios de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, al cual agradezco en nombre de todos sus colaboradores y personas que intervinieron en mi caso. Agradezco profundamente, porque me devolvieron la dignidad a la vida, me salvaron realmente la vida. Pude de manera legal acceder a regularizar mi situación, a poder acceder a un reconocimiento de residente y a poder acceder a una vida digna acá en Colombia, agradeciendo infinitamente a este país por haberme acogido y por haberme permitido desarrollarme como persona. Creo que muy brevemente he tratado de contar mi historia, pero creo que lo importante acá no es tanto las historias personales o las experiencias vividas, sino el acúmulo de situaciones y condiciones que llevan a una persona a abandonar de raíz todas sus creencias, todas sus historias vividas, toda su familia, todas sus pertenencias, abandonarlas para llegar a otro país e intentar volver a renacer. Eso es algo importante, porque muchas veces este problema es visto solamente con una connotación económica, pero sí hay que tener en cuenta todo lo que un migrante deja o abandona simplemente por una mejor vida, desde el punto de vista de la dignidad humana, del reconocimiento de los derechos innatos de una persona. Un migrante
Es una persona que intenta llegar a un país a dar todo de sí, a trabajar, a colaborar para el crecimiento de ese país, pero muchas veces se encuentra con barreras legales, extralegales, que limitan el acceso a herramientas que la ley. Bueno, escuchábamos parte del testimonio de Javier Pupo y de Dayana Herrera, dos usuarios de la clínica a quienes les agradecemos profundamente por haber tenido la valentía y ponerse en esa situación también de vulnerabilidad que implica contar sus historias y su sufrimiento, ¿no?, en este transitar. En la clínica jurídica para migrantes, testimonios como los de Dayana y como el de Javier, los escuchamos a diario. Personas que lo han dejado todo, personas que buscan un futuro mejor y que huyen porque las circunstancias del país en el que viven no les permiten florecer, no les permiten ni siquiera la garantía mínima, como bien lo decía Javier, de sus derechos. Quisiera preguntarle a Carolina y a Juan Sebastián, que son estudiantes de la clínica y que han visto estas fotografías de Nicolò Filippo Rosso y además trabajan a diario con estos testimonios, pues, ¿qué significa para ustedes el trabajo que hacemos en la clínica jurídica para migrantes? ¿Y qué significa también el hecho de ser un refugiado? ¿Cómo esas historias con las que trabajamos a diario han transformado también su propia experiencia? Entonces, con esas preguntas, le dejo la palabra a Carolina Flores. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo actualmente llevo trabajando un poco más de 6 meses en la clínica jurídica para migrantes de la Universidad de los Andes. Y aunque podría hoy contarles múltiples anécdotas y enseñanzas que creo que ha dejado mi paso por la clínica hasta este momento y lo ha hecho tan enriquecedor, hoy me gustaría hacer una reflexión sobre 3 temas especiales. El primero son los refugiados, el segundo es el privilegio y el tercero es la humanidad. Cuando llegué a la clínica, motivada por situaciones personales y por un deseo también de agregar mi granito de arena a las sociedades de mi profesión y especialmente a esta población tan vulnerable y desprotegida, no sabía lo que me estaba enfrentando. Creo que cada vez que pensaba en un refugiado, antes de entrar a la clínica, pensaba en una persona ajena, en quizás alguien del Medio Oriente o un judío o alguien que simplemente yo no tenía que ver o estaba al otro lado del mundo. Pero una vez entré a la clínica, recibí mis casos y pude hablar por primera vez con mis usuarios, pues me di cuenta que la imagen que tenía de un refugiado era completamente errada y que estas personas realmente estaban más cerca de nosotros de lo que pensamos. Pero realmente, ¿qué es un refugiado? O sea, sí son estas personas que nos imaginamos que han sido víctimas de persecuciones políticas, religiosas, sociales y demás, pero también son aquellas personas, como lo pudimos escuchar en los testimonios, que de un momento a otro pues tuvieron que salir y huir de sus países porque los dejaron de proteger y pasaron a violar sistemáticamente sus derechos a tal punto en el que pues vivir allí ya no era viable y pues quedarse en unas condiciones en las que ni siquiera se respetaba su dignidad, pues los obligaba a salir. Entonces, en este caso, como me decía un amigo, los refugiados, sean de un tipo o de otro, tienen algo en común y es el hecho de que son personas a las cuales se les ha despojado de todo y por ello se les debe garantizar un mínimo que les permita vivir una vida digna en un lugar en el que se sientan seguros. Después de ver las fotos de Nicolò, solo podía pensar en qué tanto nos hemos desviado de esta definición y lo mucho que hemos olvidado a esta población a tal punto que se consideran una carga estatal y un problema con el que nadie quiere lidiar. Y aquí es cuando me gustaría entrar a hablar sobre el privilegio y la humanidad. Cuando pensamos en nacionalidad, en estados, en fronteras, estamos hablando realmente de conceptos que son abstractos, de índole política, teórica y jurídica,
pero no son necesariamente materiales. Aunque la nacionalidad o el lugar en donde nace una persona puede tener un efecto sobre ellas y puede condicionar su vida, su personalidad, su acento, la forma en la que viste y demás, lo cierto es que muchas veces le damos mucho más importancia a estas cosas de lo que deberíamos darle. Como podemos apreciar en las fotos de Nicolò y como él mismo lo dijo, a veces es muy difícil determinar a simple vista de dónde son estas personas, de qué país provienen. Y creo que a veces se nos olvida eso, que nadie elige dónde nace y el hecho de cruzar una frontera o haber nacido 5 metros más allá o 5 metros más acá no debería inmediatamente dejar a alguien desprotegido en el momento en el que decida moverse por cualquier razón. Creo que todos somos personas, todos somos seres humanos y siempre deberíamos tener eso muy presente en el momento en el que tengamos contacto con alguien que es de un lugar distinto al nuestro. Y eso es algo que se me ha quedado grabado desde mis primeras experiencias en la clínica. Especialmente hubo un caso que me hizo reflexionar mucho sobre este tema y sobre lo borrosas que pueden llegar a ser estas categorías. Y se trataba de un usuario que nació en Venezuela, pero tiene padres colombianos. Y como sabemos, en Colombia la nacionalidad se transmite por vía sanguínea, por el árbol genealógico y no necesariamente por haber nacido en territorio colombiano. Entonces, en este caso, el usuario pudo expedir su registro civil, su cédula y sus demás documentos sin ningún problema, pero en el momento en el que quiso expedir el pasaporte de su hijo, las autoridades colombianas empezaron a poner obstáculos que no estaban en la ley, que para nosotros dentro de la clínica pues fueron sorpresas cada vez más, porque al notar su acento, sus costumbres y demás, empezaron a poner barreras. Entonces, para todos los efectos legales, él era colombiano, pero para las autoridades que estaban llevando el caso, no lo era solamente por tener un acento distinto. Por eso creo que una de las grandes enseñanzas que ha dejado la clínica hasta ahora y que quiero compartir con ustedes es aprender a deconstruir esas categorías que tenemos y ver a la persona por lo que realmente es, un ser humano que merece la misma dignidad y el mismo respeto de los derechos que tenemos en común. Y finalmente, me gustaría hablar también sobre el privilegio. A veces son las cosas más pequeñas y más sencillas lo que puede constituir para alguien un privilegio y para alguien un obstáculo inimaginable. Y creo que por eso es que es tan importante reflexionar en el privilegio, porque son tan pequeñas esas cosas que nosotros solo vivimos la vida día a día sin pensarlo, mientras que para otro es lo que deben pensar a cada momento del día. Por ejemplo, nacer y permanecer en el país en el que tu familia lleva generaciones es un privilegio muy grande. Cuando se es migrante o refugiado, las cosas básicas como la educación, tener acceso a salud, el trabajo, la forma en la que se comunican con las otras personas, la forma en la que son vistas, la interacción con la policía y con otras autoridades, se hace muy difícil. Y esto sumado al rechazo, la discriminación y la xenofobia, hace que vivir la vida del día a día se vuelva complejo y se vuelva agotador. Sin embargo, ya que somos conscientes de este privilegio y del hecho de que los refugiados no son un imaginario lejano, sino personas que tenemos cerca y que vemos en la calle en el día a día, vale la pena recordar ese compromiso que adquirimos globalmente un día como hoy, hace ya un tiempo, con estas personas, de protegerlas, acogerlas y apoyarlas. No podemos perder de vista que esta batalla nace de una verdad incontrovertible, y es que sin importar las fronteras imaginarias, siempre habrá un lugar en el mundo para todo aquel que vea su dignidad y su humanidad bajo ataque. Es muy importante resaltar la increíble resiliencia, fortaleza y coraje que tienen las personas migrantes y refugiadas de dejar todo lo que tienen atrás en busca de una mejor vida. Pero también es crucial que nosotros recordemos cada día con nuestras acciones el deber que tenemos de hacer de este país un país que realmente los acoja y les brinde un lugar seguro. Creo que si no hacemos esto, podemos llegar a convertir su experiencia aquí en exactamente lo mismo que los hizo huir de sus países en un primer lugar. Entonces, creo que esa es la reflexión que les quiero dejar hoy y la reflexión que me llevó hasta este punto de
lo que he vivido en la clínica de migrantes, para migrantes del consultorio. Muchísimas gracias, Carolina, por esa valiosa reflexión. Le dejo entonces la palabra a Juan Sebastián. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Carolina, por esas palabras. Yo quisiera, pues, sintetizar mi intervención en tres palabras, básicamente. La primera es la esperanza, la segunda es la resiliencia y la tercera es la pedagogía. Para empezar hablando de la esperanza, quisiera comenzar diciendo que cuando uno llega a una clínica jurídica para migrantes, lo primero que piensa es, oiga, en este espacio voy a aplicar el derecho, voy a aplicar y volver el derecho un instrumento de transformación social. Esa es como la consigna con la que todos llegamos a este punto y buscar que el derecho se vuelva realmente garante de muchas otras, digamos que, garantías que quisiéramos que todos tuvieran. Esta esperanza, a medida del tiempo, se puede ir viniendo desvanecida cuando vamos teniendo caso a caso usuarios como los que ustedes escucharon en los testimonios, usuarios como los que pudimos ver en la exposición fotográfica de Nicolò, y usuarios que a veces pareciera que estuvieran muy lejanos, allá en las noticias, como titulares de prensa, como simples cifras que simplemente los estados han venido acumulando y a veces lo muestran también como resultado de su gestión. Hay un caso muy emblemático que yo quisiera compartir con ustedes, que es una de las usuarias que he tenido y cuyo caso he venido llevando en este tiempo, en estos 6 meses en la clínica. Es una usuaria venezolana, una usuaria de 45 años, oriunda de Maracaibo, que al igual que los testimonios que escuchamos, vino escapando de un estado opresor, vino escapando de la ausencia de garantías, de la opresión, del no ejercicio y la no garantía de sus propios derechos. Y escapaba al igual que el testimonio de nuestro usuario cubano, que otros testimonios de otros estados que hemos venido tratando. Pero esta usuaria era venezolana. Ingresó justamente por la trocha de Maicao, aproximadamente en 2017. Y este caso me permite hablar de ese segundo punto que yo decía de resiliencia. Primero, la resiliencia con la cual estos migrantes llegan a los puntos fronterizos, en este caso, cuando llega la usuaria por la trocha de Baicao y le toca moverse hacia Riohacha. Lo paradójico, o más bien lo complejo de este caso, es que es una usuaria que venía con unas necesidades humanitarias complejas. Entonces, vemos cómo las necesidades humanitarias se vuelven incluso más importantes y de mayor urgencia que satisfacer que el regularizar la situación migratoria. Y esta usuaria en el 2016, antes de ingresar a Colombia, padeció de un accidente cerebrovascular. Un accidente que, como algunos sabemos, deteriora día tras día sus condiciones cognitivas, deteriora la fisiología neurológica y en general su sistema nervioso, con cada una de esas crisis epilépticas que venía padeciendo. Ella escapa de Venezuela precisamente porque no pudo ver satisfacida su necesidad de salud, la garantía de acceso a salud. Llega a Colombia y así como yo llego a la clínica jurídica para migrantes con toda la esperanza de poder aplicar el derecho, ella llega también a Colombia con toda la esperanza de poder que se le garanticen esos derechos, ese acceso a la salud. Llega a Riohacha, allí pues dura muy poco,
llega aproximadamente en 2017 y tiene que ser hospitalizada en un hospital público, ¿sí? 3 veces es hospitalizada. Pero desafortunadamente, por precisamente esa ausencia de un adecuado tratamiento en salud, es que se desplaza hacia Bogotá, nuestra capital, en búsqueda de mejores oportunidades laborales, en sus propias palabras. En Bogotá, pues afortunadamente llega a nosotros, es decir, llega a la Clínica Jurídica para Migrantes, y ahí empezamos a tomar su caso. ¿Y tomar su caso qué implica? Implica hacer todo un diagnóstico de la situación, de la urgencia que requiere, que en este caso pues era salud, ¿sí? Porque de nuevo, una cosa es su situación, digamos, regularizar su situación migratoria, y otra cosa con mucha más urgencia es que tenga acceso a salud, porque incluso en Riohacha no tuvo acceso a medicamentos, no tuvo acceso a exámenes diagnósticos. Y lo lamentable es que en pleno 2021 aún sigue sin tener acceso a ello. Yo tomo el caso de esta usuaria y es un caso, perdón, que yo podría decir que transformó de un momento a otro mi rutina. ¿Por qué digo esto? Porque uno empieza a sentir como si fueran propios estos padecimientos. Es el hecho de escuchar a estos usuarios con tanto, digamos, con esas necesidades tan profundas de aguantar hambre, de no ver, de no poder acceder a medicamentos, de que este año incluso ingrese a las urgencias de un hospital público de Bogotá y que lo que le hacen es llegar, tomar signos vitales y vaya a medicina general. La usuaria al día siguiente va a medicina general y exactamente lo mismo. Toman signos vitales, vaya a neurología. Y en ese momento, a pesar de haber sufrido en esos días 2 crisis epilépticas, o sea, 2 epilepsias, es increíble que en todo ese estadio, habiendo pasado por varios médicos, que además vieron evidentemente su parálisis facial, producto de la epilepsia que había sufrido en esos días, desafortunadamente, pues no le brindan la atención en urgencias que, en palabras de nuestra Corte Constitucional colombiana, debe ser adecuada, pertinente y rápida. Entonces, empezamos a activar una serie de instrumentos jurídicos para lograr que esta usuaria, a través de su regularización migratoria, pueda acceder a salud. Y es como a través de un derecho de petición, que simplemente es un documento, una solicitud explícita, logramos que le concedan una cita para que les pidan un salvoconducto. Con este salvoconducto, un poco para entender la importancia de este documento, ella podía afiliarse a un régimen de salud, ¿sí? Podía afiliarse a una EPS que pudiera prestarle esos servicios que eran tan urgentes. Y fue gracias a ese derecho de petición que de manera rápida pasa eso. Porque de lo contrario, habríamos tenido que esperar meses para que esa cita pasara. Asimismo, de manera paralela, se le hace una solicitud de refugio, se presenta una solicitud de refugio y producto de esa solicitud es que se hace ese derecho de petición para la cita. Y pues es en promedio, como sabemos, las solicitudes de refugio no se solucionan en un año. Pueden tardar 2, 3 años. Mientras tanto, la usuaria se ha enfrentado pues, a muchas barreras burocráticas de diferentes autoridades de nuestro país y han sido esas barreras las que precisamente, si nos pusiéramos a confrontar de lo que ella escapaba, a veces nos sentimos en esa incertidumbre. Por eso yo hablaba de resiliencia, porque el hecho de estar activando diferentes instrumentos jurídicos para los usuarios en diferentes momentos, que muchas veces los niegan,
porque el hecho de que le hayan atendido en urgencias no significa que le hayan atendido en urgencias, que no le brindaron lo que necesitaba, ¿sí? Entonces, por eso es que estos usuarios llegan a las autoridades a través de nuestro acompañamiento y nos vemos incluidos ahí en esa incertidumbre de que pueden pasar muchas cosas, que se pueden negar muchos recursos, pero que nos toca seguir siendo resilientes igual que ellos para lograr satisfacer esas necesidades básicas que han sido muy claves para ellos. Y es ahí cuando he hablado de la tercera palabra, para cerrar, de pedagogía. Muchas autoridades, muchos funcionarios públicos, muchos funcionarios judiciales desconocen precisamente del derecho migratorio. Y desconocen, ¿y cómo uno se da cuenta que lo desconocen? A través de sus decisiones. Desde la Clínica Jurídica para Migrantes hemos tratado de hacer precisamente esa pedagogía en derechos. Esa pedagogía en hacerle entender al funcionario público y al funcionario judicial que más allá de que es un migrante irregular, una categoría, es un ser humano. Entonces, ese es mi mensaje de cierre, que quisiéramos que todos los funcionarios públicos que llegan, a quienes les llegan casos de migración, de cualquier índole, tengamos un poquito más de humanidad y más sentido con las normas que se dictan y apegarse precisamente a esas normas, que muchas veces incluso existiendo la norma que lo dice, que Colombia tiene unas obligaciones internacionales para prestar educación, salud y una cantidad de derechos, los funcionarios las omiten y dejamos sin amparo a esta población tan vulnerable. Muchísimas gracias, Juan Sebastián. Bueno, a partir de las fotos que nos ha mostrado Nicolò Filippo Rosso con su proyecto Exodus, de haber escuchado esos testimonios de nuestros usuarios y por supuesto también de haber escuchado esas reflexiones tan interesantes de nuestros estudiantes, quisiera quedarme con dos ideas. La primera es que desde la Segunda Guerra Mundial hemos tratado de que los estados reconozcan la condición de refugiado de aquellas personas que huyen de sus países de origen como consecuencia de una persecución o de una violación de derechos humanos. En 1951 se adopta la Convención sobre el Estatuto de Refugiados en el seno de las Naciones Unidas. En 1984, siguiendo además el ejemplo africano, en el caso del sistema interamericano se adopta la Declaración de Cartagena, que amplía esa definición de refugiado para entender que refugiados no son solo quienes huyen como consecuencia de esa persecución, sino también de condiciones muy complejas de sus países de origen. Y estamos en el 2021 viendo uno de los fenómenos de movilidad humana más grandes de la historia de América Latina, como es el movimiento migratorio proveniente de Venezuela. Adicionalmente, hemos sido, o al menos desde la clínica, las profesoras hemos sido críticas de esta postura del ACNUR de señalar a las personas venezolanas como desplazados en el extranjero y no como refugiados. Solamente Brasil y México han hecho un reconocimiento prima facie de la condición de refugiado de estas personas. De manera que seguimos hoy luchando para que esos rostros que hemos visto en las fotos de Nicolò puedan ser reconocidos como unas personas refugiadas y que ameritan la protección internacional. Hoy este evento busca conmemorar precisamente esos derechos y esas obligaciones también que tiene el Estado frente a las personas que huyen. La otra idea con la que me quiero quedar a partir de esa reflexión de Juan Sebastián y de Carolina es que el trabajo que hacemos en la clínica nos invita a reflexionar sobre la deliberación ética, sobre la sensibilidad frente al sufrimiento del otro, la conciencia que tenemos de nuestros privilegios y sobre todo de la responsabilidad que viene con esos privilegios. Realmente creemos que la clínica es una oportunidad para formar estudiantes con sentido de responsabilidad social y con conocimiento en materia de derechos humanos, por supuesto, pero también es una oportunidad para mostrar esas historias que a menudo las personas más poderosas no quieren escuchar y para tener encuentros de este tipo en donde nos salimos un poco de esa zona de confort que es el derecho para nosotros
y tenemos estas conversaciones con personas como Nicoló y le ponemos rostro a esas historias. Entonces, tomando en cuenta todo esto, quisiera utilizar estos últimos minutos que nos quedan para hacerle algunas preguntas a Nicoló. La primera es una pregunta que tenemos en el chat que me parece muy interesante. Beatriz Luna de Aliaga escribe: buenas tardes, gracias por el espacio. Me gustaría saber cuándo se realizan fotografías de primer plano o más cercanas a los rostros, cuerpos y vidas. ¿Cómo es el acercamiento, la comunicación o el contacto con los migrantes? Asimismo, ¿qué recomendación daría para otros fotógrafos o personas que trabajamos en el tema de migración ante situaciones de peligro o amenazas externas, temor, llanto o angustia de la población migrante en diversos momentos de sus trayectos migratorios? Te dejo esa pregunta, Nicole. Bueno, yo creo que, o sea, es cuando una persona está en un momento de grande dolor, si hay una madre con un niño que acaba de cruzar la frontera y en ese momento está a punto de caer por la emoción, digamos, el voltaje de toda la situación, ahí es cuando hay que tomar la foto. Porque hay que mostrar lo que estas personas están pasando, ¿no? Entonces hay que tener eso muy claro y tener mucha firmeza para estar listos en este momento y no dejar que nuestras propias emociones nos dejen así en un estado así, pues sin actuar, ¿no? Porque pues nuestro papel es de registrar esos momentos. Entonces, obviamente el diálogo, que puede ser también un diálogo no verbal, la forma en que hablamos a las personas, la forma en que nos movemos en un entorno, eso ya puede generar una confianza. Pero son esos los momentos donde nosotros tenemos que hacer el trabajo. Porque si fallamos en este momento, entonces, ¿qué es que estamos haciendo, no? Y respecto a cómo llegar cerca, pues a veces hay que hacer un paso atrás para realmente estar cerca, porque hay que mostrar un contexto y no solo un rostro. Entonces, pues eso es algo como que yo todavía estoy tratando de aprender, ¿no? Y me ayuda mucho cuando estoy en encargo porque tengo pocos días para resolver una situación visual, entonces me muevo mucho, un paso adelante, un paso atrás, hago diferentes fotografías, ¿no? Y después cuando ya en un estado más de calma, observo cuáles son las fotografías que he tomado, ¿no? Pero sí hay que acordarse que es que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Entonces, pues, digamos, cuando una persona está sufriendo o cuando está pasando algo grave, ahí tenemos que meter toda la claridad, buscar toda la claridad, toda la fuerza, todo el bagaje, el equipaje visual que tenemos grabado en la memoria para resolver esa situación rápidamente y a lo mejor para restituir una dignidad también, ¿no? A la persona, porque finalmente no se trata solo de fotografiar una situación donde una mujer con su niño está así como cayendo, sino pues hay que mostrar eso, pero mostrar también su fuerza, ¿no? Mostrar también su belleza, su dignidad. Y eso hay que hacerlo rápidamente. Entonces es algo que se hace trabajando cuando no tenemos la cámara, ¿no? O sea, reflexionando sobre nosotros, sobre la vida, sobre las personas, y así construimos nuestra visión. Y cuando ya estamos viviendo ese momento, simplemente actuamos. Una cosa que me encanta de lo que acabas de decir es restituir la dignidad de esa persona y no solo mostrarla como víctima, sino también como una persona con resiliencia y con fuerza. Me gusta esto porque es una cosa que desde la clínica, y por eso estos eventos interdisciplinarios son tan importantes, desde el ejercicio del derecho es una cosa que tratamos también de reivindicar con los estudiantes, y es decirles que los usuarios y usuarias tienen agencia, son personas que toman decisiones frente a su vida y que por supuesto son personas además sumamente fuertes y resilientes para haber vivido
todo lo que han vivido con una esperanza de un futuro mejor. Entonces, gracias por eso, porque realmente es muy valioso. Otra pregunta que quería hacerte, Nicolò, es, para ti, luego de haber pasado por toda esta frontera, luego de haber visto en este recorrido tantas historias de diversas nacionalidades, ¿qué diferencias o qué similitudes encuentras entre fronteras y entre personas de distintas nacionalidades? Y más aún, para ti, ¿qué significa una frontera? Ah, oh. Eh, yo creo que son más las similaridades que las diferencias. Las diferencias son políticas y las hacen los países de acogida. Entonces, eres venezolano, entonces, bueno, puedes ingresar porque tu país es socialista y como Estados Unidos, pues te damos la bienvenida porque seguimos en lucha con el socialismo. Eres cubano, también. Si eres de Honduras o de Guatemala, ya no, porque es diferente, ¿no? Entonces, las diferencias yo las veo en la asunción de responsabilidades de los países de acogida. Y las similaridades son muchísimas, o sea, si tú ves en esas fotos, o sea, no, difícilmente me puedes decir, esta fotografía la tomaste en Guatemala, esta en Venezuela, pues las fronteras son muy parecidas, son fronteras geográficas también muchas veces, ¿no? Hay un río, o hay una montaña, o hay un muro. Son, digamos, también las rutas migratorias no son en las autopistas, ¿no? Son en los montes, porque así uno puede pasar más desapercibidos. Entonces, y las dificultades que encuentran los migrantes también son muy parecidas. Encontrar dónde comer, dónde dormir, encontrar una respuesta institucional de organizaciones o de gobiernos cuando hay. Que son para mí las fronteras, tal vez es una pregunta a la que tendría como que pensar cómo contestar, ¿no? Pues estábamos hablando antes de privilegios, ¿no? También. Pues yo tengo un pasaporte que me permite moverme para arriba y para abajo sin problemas. O sea, yo hace 2 días estaba en California. Hace una semana estaba en Texas. Pasado mañana viajo a Honduras. Tengo visa colombiana. O sea, me muevo como si no existieran las fronteras. Pero cuando pienso que es un pasaporte, que es un pedazo de papel que me permite eso, entonces digo, entonces eso es la frontera, ¿no? Es tener o no tener ese documento. Porque realmente, pues, geográficamente, pues, yo casi no las vivo personalmente las fronteras, casi como ciertos migrantes, porque yo paso mucho tiempo caminando con ellos, ¿no? Entonces yo cruzo las fronteras, o hasta a veces, no sé, entre Guatemala y México, yo cruzo para que me metan un timbre, pero después regreso ilegalmente a Guatemala para poder cruzar el río con ellos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero sí, quisiera como de pronto pensarlo más y para la próxima ojalá tenerte como una respuesta más pensada, ¿no? Muchísimas gracias, Nicolò. Precisamente el propósito era eso, que nos compartieras un poco desde el corazón, luego de haber vivido todo esto, qué significa para ti una frontera. Y al final creo que volvemos un poco a una de las cosas que mencionaba Carolina, y es que es un constructo social. Es un constructo social y político que divide y que sin duda también divide de conformidad con tus capacidades socioeconómicas, con tu perfilamiento incluso racial. Y eso pues evidentemente es algo contra lo cual tenemos que luchar. Es decir, los estados por supuesto tienen cierta discrecionalidad para definir quién entra y quién sale de sus fronteras, pero también existe un ideal y una construcción incluso, me atrevo a decir que no solo cultural, sino también psicológica sobre qué son estas fronteras. Entonces,
constructo social es una cosa frente a la cual nosotros también tenemos que trabajar, porque esas fronteras no constituyan, en todo caso, pues una excusa para violar derechos humanos, y que partamos un poco más desde la empatía y desde ponernos en los zapatos del otro y entender qué significa ese tránsito migratorio. Entonces, bueno, hemos llegado al final del evento. Quisiera darte las gracias nuevamente, Nicoló, por habernos compartido tus fotografías para nuestra página web. La pueden visitar, es migracionderecho.uniandes.edu.co. Allí van a encontrar el enlace al proyecto de Exodus de Nicoló y a su página web. Y pues darles nuevamente las gracias también a nuestros estudiantes por haber participado, por haber mostrado esas experiencias tan valiosas que han adquirido en la clínica, así como también a nuestros usuarios que compartieron su voz y su testimonio el día de hoy. No quisiera cerrar sin dejar de invitarlos al evento que vamos a tener el próximo jueves, como parte también de este evento que hemos creado que se llama Integrarte, refugiados a través del lente. Vamos a proyectar el jueves a la misma hora por este mismo canal de la Facultad de Derecho el documental titulado El Día de mi Suerte, que fue elaborado por el proyecto Javella en México, y que muestra la historia de migrantes hondureños y centroamericanos que pasan por México con el propósito de llegar hacia los Estados Unidos. Para este evento vamos a contar con la participación de los directores del documental, que son Maxime Pluvinet y César Ortiz López, así como con dos personas de la organización Espacio Migrante, que está ubicada en Tijuana, México, que son Tania García Barajas y Alberto Chávez. Entonces no se pierdan ese evento. Gracias nuevamente y espero que nos volvamos a encontrar pronto y podamos hacer una exposición presencial de tus fotografías, Nicoló. Muchas gracias. Muchas gracias.